televisión, un canal de esperanza y gente de promesa, llevando palabras, llevando alabanza, llevando a Jesús. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Efesios Televisión. Un canal de esperanza. Aquí somos tu casa. Le dejamos el tiempo a nuestro hermano Ramón para que comparta la palabra de Dios con nosotros. Gracias, gloria a Dios. Amén. No, es un privilegio trabajar con la juventud. Hoy los vio en la puerta, creo algunos de ustedes cuando entraron. Están en las cámaras, están en el sonido, están en multimedia, están en la alabanza. Somos una iglesia bendecida, amén. Si hay jóvenes en casa, es una buena señal porque ellos son los que van a continuar. Si no, el evangelio terminara en nosotros, los adultos, amén. Pero qué bueno que Dios no lo dejó caer porque, amén, gloria a Jesús. Son una bendición si usted tiene un joven o un adolescente y todavía no se está congregando con los jóvenes, pues estamos aquí todos los viernes a las 7:30 de la noche. Aquí es donde se están formando los servidores, aquí es donde se están formando los de alabanza, aquí es donde nos estamos formando todos, en verdad, 7:30. Si tiene un adolescente, también de 12 para arriba, es el tiempo adecuado para que lo traiga cuando cumplen 13. Le garantizo que es un cambio muy, pero muy drástico. No estamos acostumbrados a los cambios que ellos tienen y debemos de entenderlos, debemos de trabajar con ellos. Amén. Así es que no se olvide, estamos aquí todos los días viernes, excepto este viernes que no vamos a poder estar, pero es por otras razones. Amén. Quiero entrar derechito a la palabra, nos dejaron un lindo tiempo. Gracias, muchachos, buen trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, una sanidad que todos ustedes conocen. Ya el que no la conozca es porque no ha venido a la iglesia desde ya hace un rato, pero es una sanidad que mucho representa a la iglesia actual, que es un símbolo de la iglesia actual, porque también ahorita tenemos muchas necesidades de sanidad. Amén. Cantaban los muchachos que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creyeron? Ah, qué poquitos, de verdad. De verdad, ¿cuántos creyeron que el Señor está aquí? Amén, hermanos. Es que nosotros veníamos con la idea de adorar a un Dios que ya nos está esperando, a un Señor que ya está esperándonos. No es que nosotros llegamos antes que Él llegó antes que nosotros y Él ya está aquí, ya estaba aquí desde que nos levantamos. Nosotros está esperando porque los tiempos de Él no son nuestros tiempos, amén. Así es que si Él está aquí, entonces cualquier cosa puede suceder, amén. Eso es cuestión de fe, es cuestión de cómo usted lo quiera ver, es cuestión de que si usted tiene fe de que Él está aquí, de que al estar Él aquí, usted no se puede ir como regresó. Entonces esa es la fe que Dios va a obrar porque su palabra lo dice, amén. Así conforme has creído, así sea, amén. Eso es lo que Él le dijo a muchos. Y esta historia, como le digo, para mí nos identifica mucho con la iglesia. Espero que usted me pueda entender a ver, en el momento que nos vayamos desarrollando. Juan capítulo 5, verso 2, vamos a leerlos todos hasta el 9 para tomar un impulso. Si ya estamos listos, entonces creo que ya estamos listos, amén. Oramos, bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y dice, verso 2, mire bien: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, márquelo, ciegos, no son los mismos que los enfermos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando, marque ahí, de vez en cuando, al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad. Habían milagros
lo único que pasaban de vez en cuando. Verso 5 dice, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando lo vio Jesús acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta de esta noche, ¿verdad? Todos los que estamos aquí con una necesidad, con una enfermedad, con la necesidad que decía el pastor, la más grave, el pecado. ¿Quieres ser sano? Le pregunta al Señor. El 7 dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla, anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Oramos. Amado Padre, gracias te doy por la oportunidad de compartir tu palabra, la oportunidad de compartir, Señor, las bendiciones que trae ella. Señor, así como hablaste al paralítico con autoridad, así como tu palabra fue autoridad sobre aquella enfermedad, así háblanos esta noche a nosotros, que esta palabra nos hable a nuestras enfermedades, a nuestras necesidades, y que con esa autoridad que sanaste a este paralítico, puedas sanarnos a nosotros, puedas cambiarnos a nosotros esta noche, porque sabemos que estás aquí, sabemos que hemos proclamado que estás aquí y entendemos que estás aquí, y cuando tú estás en medio de nosotros, cosas suceden cosas nuevas, suceden cosas que haces tú, Señor, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Fíjese que en Isaías 35, versos 5 y 6, dice así. Isaías 35, versos 5 y 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como ciervo. Hoy estuve viendo un video cómo saltan los ciervos. A veces que hay cosas que a uno le llama la atención porque dice, ¿por qué lo menciona de esa forma? Es porque la palabra nos quiere dar una ilustración de qué tan fuerte y poderoso puede ser el cambio cuando Dios lo da sobre una persona. Dice, saltará como un ciervo. ¿Dónde me quedé? El cojo entonces saltará como ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotantes en el desierto y arroyos en el Araba. Estos versículos fueron dados para la iglesia, para los judíos, para nosotros. Son versículos, hermanos, de motivación, versículos de ánimo, porque nosotros estamos viviendo en momentos difíciles. Y yo no ignoro que en muchas iglesias del mundo hay gente coja, hay gente ciega y gente paralítica, y que se predica la palabra y que no vemos sanidad, y muchas veces eso nos aturde y empezamos a decir, ¿qué sucede si estamos predicando a un Cristo de poder y por qué no suceden esos milagros? Pues déjeme decirle que estos versículos fueron dados a Israel y a todos nosotros para motivarnos, porque todo esto va a tener cumplimiento el día que nos vayamos a la Nueva Jerusalén, allá donde no va a haber cuerpo que haya perdido un miembro, no va a haber enfermedades, no va a haber necesidades. Allá es el cumplimiento, pero mientras estamos aquí tampoco vamos a ignorar o a decir que no van a haber sanidades. Hay sanidades, el Señor tiene poder, el Señor tiene autoridad, y el Señor la puede hacer en cualquier momento que usted o que Él quiera, y usted solo se pone a disposición y dice, aquí estoy, opérame. No vamos a minimizar el poder del Señor, no vamos a decir que no hay autoridad sobre esas enfermedades, las hay, pero todo el tiempo que Dios toma para darlos es el tiempo perfecto. Amén. Nunca vamos a desanimarnos, porque lo más importante para Dios es que nuestra alma esté bien, que nuestro espíritu esté adorando, porque eso es lo que nos lleva al lugar donde no van a haber cojos, donde no van a haber ciegos, donde los mudos podrán hablar y los sordos podrán oír. Entonces, poniendo esa plataforma, podemos trabajar las necesidades. Si me regalan un poquito más aquí de motor, si podemos hablar las necesidades emocionales, la necesidad de los parálisis
espirituales que tenemos, las cojeras espirituales que tenemos y las cegueras espirituales que hay, y también las enfermedades que hay en nuestro cuerpo, amén, porque no las vamos a ignorar. Dios ha sanado por todos estos años, algunos ha demorado más, como a este señor, 38 años, y por eso es que le decía, para mí esta sanidad tiene una relación con la iglesia actual, tiene una cercanía con la iglesia que tenemos ahorita en la actualidad. El verso 2 dice así: y hay en Jerusalén, Juan 5:2, si me vieron los muchachos allá atrás, dice, y hay en Jerusalén, está hablando, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. Hermanos, cuando en la escritura nosotros encontramos tantas descripciones de lugares, ubicaciones, objetos, nombres, lenguaje, es para que nosotros despertemos y preguntemos qué significa, por qué él hizo ese énfasis. Dice la escritura, y hay en Jerusalén. Mire qué específico cuando dice, ¿dónde en Jerusalén? Dice que hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas. Entonces vamos y empezamos a estudiar y nos damos cuenta que Jerusalén tenía 8 puertas para entrar a la ciudad santa, de acuerdo a los judíos, ¿verdad? Bueno, el pastor que ha estado allá ahorita me va a desmentir, pero tiene 8 puertas, todas tienen un nombre, y esta en particular es la puerta de las ovejas. Le llaman así porque era donde llegaban los judíos con la oveja que iba a ser sacrificada, y por ahí entraban. O sea, era la puerta donde se llevaba el sacrificio para poder entregárselo al Señor por cualquiera de aquellas necesidades que habían fallado el pueblo. Entonces llama la atención que el estanque no pude ubicarlo, no sé si estaba fuera de la puerta o dentro. El pastor tal vez nos va a reforzar después, el que ha estado allá, o el estanque estaba dentro de la ciudad, porque estaban los muros, estaba la puerta que se llama de las ovejas. Y entonces Jerusalén, 8 puertas, pero el Señor decide, acuerdan lo que estábamos cantando, el Señor está en este lugar porque Él decide venir a este lugar, porque Él decide visitarnos esta noche a nosotros, y Él decide ese día, voy a ir al templo, pero voy a entrar por la puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio. Entonces a mí se me vino a la mente, ¿quién es la oveja? Dice que el Señor como cordero fue llevado al matadero, dice, y como oveja lo pusieron con los trasquiladores para quitarle todo. Entonces eso me llama la atención. Él es el sacrificio perfecto, y Él decide entrar por esa puerta como señal a nosotros, la iglesia, a este hombre que tenía 38 años, y decirle, yo soy la puerta. Él no dijo yo soy la puerta, Él dijo yo soy la puerta, y su palabra dice que Él es la puerta, y que el que entra por ahí sale lleno y satisfecho y que tiene alimento. Él es la puerta. Entonces, cuando le decía, tenemos Jerusalén, una puerta, ahora tenemos que la puerta se llama Betesda, ¿verdad? El estanque se llama Betesda. Déjenme ubicarme aquí. El estanque se llama Betesda. Y yo dije, bueno, okay, en hebreo se llama Betesda. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama en nuestro idioma? Cuando eso lo traducen se llama casa de misericordia. Amén. Sí. Primero es Jesús el que decide ir al templo, entrar por la puerta de las ovejas, mostrar yo soy el sacrificio, yo soy la oveja. Ahora nos dice la escritura que el estanque se llama Betesda, y que en hebreos, pero en nuestro idioma, traducido a nuestro idioma, es casa de misericordia. Aquel estanque era un lugar como una piscina donde estaba el agua, venía porque ellos tenían sus estanques, desde los manantiales venía y se llenaban estos estanques para las necesidades cuando había sequía o cuando los enemigos trataban de sitiar la ciudad. Entonces tenían, por eso asumo, aunque no lo encontré, que el estanque estaba dentro de la ciudad. Y bueno, si el estanque se llama en hebreo Betesda, en nuestro idioma ya traducido es casa de misericordia. Si alguien quiere recibir una sanidad, necesita estar en la casa de misericordia.
necesita estar en la casa correcta, en la casa del Padre, en la casa de Dios. No puede haber sanidad cuando usted está en la casa de oscuridad. No puede haber sanidad cuando usted está metido en aquella casa del olvido, de la desolación. No puede haber sanidad ahí. Cuando nosotros estamos enfermos, nosotros corremos a los hospitales. Se llaman hospitales, pero son casas donde sanan el cuerpo. Amén. Pero cuando necesitamos una sanidad emocional, espiritual, necesitamos entrar a la casa de misericordia. Efesios 2:20, ¿qué es? ¿Qué dice aquí? Dice que este es un lugar, es una casa de esperanza, que gente de promesa. Entonces, así tenía el estanque, tenía el nombre, se llamaba Casa de Misericordia. Ahí en el estanque sigue describiendo el verso 2, sigue describiendo que habían ¿qué? Enfermos, ¿verdad? Si no es el 2, es el 3. Dice que habían enfermos. Los enfermos son aparte de los cojos, porque tienen otros problemas físicos. Los enfermos pueden ser depresión, soledad, tristeza, ansiedad. Amén. ¿Cómo le llaman a los dolores de cabeza que son fuertes? Migrañas. Problemas de los riñones. Todas esas enfermedades que hay dentro de enfermos. Quiere decir que ese era el lugar donde llegaban todos al estanque de Bethesda, a la casa de misericordia, para ver si había un milagro para ellos. Pero aparte de eso, estaban 3 grupos. Dice que estaban los ciegos, estaban los cojos y estaban los paralíticos. Amén. Son 3 grupos de personas distintos. Entonces, todo eso estaba ahí. Pero ya al mero final del verso 2 dice también que tenía 5 pórticos. ¿Sabe qué es un pórtico? Yo tampoco sabía, no se preocupe. Pórticos son, a ver si me explico, yo lo visualicé como kioscos. Son casitas pequeñas que no tienen pared, solo tienen vigas y tienen un techo. Los pórticos tenían la función de ser lugares de refugio, porque el ángel bajaba de vez en cuando y de vez en cuando movía las aguas, y el primero que llegara era sanado, y el resto de los enfermos, el resto de los cojos, el resto de los ciegos, el resto de los paralíticos quedaban como a veces estamos en la iglesia, sentados con nuestra enfermedad, esperando que haya un milagro, esperando que haya una oportunidad. Ellos quedaban ahí, y entonces se necesitaba que se cubrieran del sol, de la lluvia, que se cubrieran de las tempestades, del clima, y crearon estos 5 pórticos. Y ahí la gente llegaba y descansaba, los enfermos ahí es donde se cubrían, era el lugar de refugio. Entonces se me recordé, porque le dije que para mí esta cita tiene mucho que ver con la iglesia actual. Me recordé de los 5 ministerios que tiene, amén, la iglesia. ¿Qué son? Los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros. Son esos pórticos que mientras recibimos la palabra, mientras recibimos el entendimiento de cómo opera Dios para salir del pecado a la luz, entonces nos refugiamos ahí. Llega un profeta y suelta una palabra de bendición, de espera, suelta una palabra donde dice espera, Dios va a obrar en ti, Dios va a trabajar. Entonces es un pórtico que nos sirve para esperar mientras llega el tiempo de Dios. Lo mismo el profeta, lo mismo el apóstol, el pastor, todos los que enseñan. Los grupos de vida son pórticos. Ahí llegamos y nos refugiamos. ¿Cuántos no llegamos a los 16 grupos de vida? En más de alguno llega uno enfermo. En más de alguno llega uno con dolor de cabeza, con problemas de salud, y se refugia porque tal vez, como no pasó nada en la iglesia, tal vez en el grupo de vida haya algo para mí. Son lugares de refugio. Por eso es que es importante que mantengamos los grupos de vida abiertos. Por eso es importante que mantengamos la iglesia abierta.
Por eso es importante que mantengamos nosotros adorando al Señor, porque este es un pórtico para todo el que está enfermo. También habían otras puertas por donde entraban los sanos, por donde entraban los que llevaban una ofrenda grande o los que estaban bien y adoraban. Pero esta puerta específica era la puerta del sacrificio. Y ahí estaba ese estanque con 5 pórticos, que son esos 5 ministerios que sostiene a una iglesia. Esos 5 ministerios, si no están en una iglesia, entonces tenemos problemas. Si solo trabajamos con el pórtico del pastor, quedamos escasos, porque él no es suficiente como para 200 o 300 personas. Necesitamos el pórtico del maestro, el pórtico del líder que enseña la palabra. Todos los pórticos que podamos abrir son necesarios, porque cuando la gente viene buscando una sanidad interior, una sanidad espiritual, tiene que ir a un lugar donde se pueda refugiar mientras viene la sanidad. Así de bonito es la palabra. Entonces, en lo primero que vimos es dónde se llevó la sanidad. Jerusalén, la puerta de las ovejas, un estanque, 5 pórticos. Pero ahora vemos en el verso 3, si los hermanos nos ayudan allá, no voy a ver ahí porque la luz está muy fuerte. En el verso 3 vemos, entonces dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Era una multitud de enfermos, hermanos, que esperaban una oportunidad. No sé cuántos hemos estado o han estado aquí esperando una oportunidad de sanidad. Qué difícil es esperar. Mire, hay 2 momentos difíciles cuando uno le encuentra una enfermedad. Es cuando le dicen lo que tiene, porque es como un ventarrón que le pega un poco de agua que le tiran en la agua fría en el rostro. Uno le dice, tienes esto. Y el segundo momento difícil es cómo enfrentarlo. Amén. Y aquí había una necesidad, un hombre que tenía una necesidad de parálisis, pero también había muchos otros que tenían una necesidad porque estaban ciegos, habían otros que eran cojos. Y cuando hablamos de la necesidad de ver, porque el primero que pone ahí son ciegos, había gente ciega, era gente que no podía ver, era gente que había perdido la visión del tiempo. Yo conocí a un joven cuando estábamos en la otra iglesia que vino creo de El Salvador, jovencito, tenía que 18, 19 años, y empezó a salir con uno de sus primos que a lo mejor andaban en algo malo. De repente lo siguen, lo disparan, y un disparo le entró cerca del ojo y le destruyó la vista. Perdió la vista por completo. Tenía unos 18, 19 años. Había recién llegado aquí. Y cuando hablábamos con él, no sé si mi esposa se acuerda, cuando hablábamos con él nos contaba lo bonito que eran los árboles, los pajaritos, nos contaba la luz que él se recordaba que miraba, que había visto, perdón, porque hasta ese momento después de la operación perdió la vista completamente. Entonces él hablaba de todo lo que él había visto antes del accidente y todo lo apreciaba más. Hay cosas que nosotros no apreciamos porque no las podemos ver. No podemos ver el amor de nuestra familia, no podemos ver el amor de la iglesia, porque hay una ceguera espiritual que es bloquear nuestros ojos, bloquear nuestra mente, y no nos permite ver lo hermoso que Dios ha preparado en nuestro futuro, sino solo vemos lo negativo que está frente a nosotros. Y entonces había una necesidad de que se recobrara la vista. Así se pierde la vista espiritual también. Cuando uno viene a la iglesia y se sienta, predicaron, adoraron, recogieron ofrendas, se levantó, se fue, no vio nada. No vio al ángel que estuvo aquí, no vio al Señor que estaba aquí, no vio la palabra, no se ve nada. Porque hay una ceguera espiritual que no nos permite ver. No nos permite ver que necesitamos ayudar como servidores, necesitamos ayudar en cámara, necesitamos ayudar en la cuna. No se ve la necesidad, porque hay una ceguera espiritual que solo me permite ir, sentarme, irme a mi casa, comer, y eso es todo. Y la misma ceguera espiritual es la que me pone, tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tiene que hacer todo. Porque no hay una visión. Si usted tuviera una visión como la que tienen allá en Pittsburgh, ¿verdad?
Tienen una visión, hermanos. Están ganando almas todas las semanas. Ellos no saben qué está pasando. Dicen, yo no soy predicador, no sé hacer esto, pero el problema es que hablan del Señor y el Señor salva. Entonces la visión la está teniendo el hermano y él dice, yo no quiero, no está aquí, ¿verdad? Yo no quiero ser pastor, dice, yo no puedo ser pastor, no sé qué hago, pero predica y la gente se salva, invita y la gente llega. Entonces hay una visión, hermanos, hay una visión tremenda espiritual que no se ha perdido, pero hay muchos dentro de la iglesia que han perdido la visión por completo. Lo único que creen es llegar, sentarse e irse. Esa no es la visión espiritual. Tenemos que ser pórticos, lugares de refugio de otros, porque eso es lo que nos hace ser productivos. Amén. Lo segundo que existía era cojera. Había gente que, no sé, yo empecé, porque yo a veces no soy tan inteligente, no soy doctor, pero ¿qué es ser? Porque yo pensé que ser cojo era solamente cuando le amputaban una pierna a la persona, pero también puede ser como cuando yo anduve con muletas después de una operación, estaba cojeando porque no tenía mi pierna, este miembro no estaba activo. Entonces un cojo también es aquel que está incompleto de su cuerpo. Es feo subirse a un púlpito con muletas y poner sus muletas aquí y después tratar de predicar. Es lo más feo porque uno no tiene estabilidad. Esa es cojera. Y también hay una cojera espiritual, porque cuando venimos a la iglesia y se queda nuestro esposo o la esposa o el niño o el adolescente, cuando él no quiere venir, cuando él dice no quiero nada con la iglesia, esa es la cojera espiritual que estamos viviendo. Necesitamos que nuestros hijos estén aquí, necesitamos que nuestros esposos y esposas estén aquí para poder estar completos. Si no, hay una cojera espiritual. Queremos servir, pero vamos como sin el esposo, sin la esposa o sin el adolescente, porque ya no quiere venir a la iglesia. Ese es otro de los problemas que existía en este estanque. Era una cojera espiritual. Ay, quisiera que estuviera mi esposa aquí, o mi esposo, o mi hijo. ¿Cuántos padres no quisieran ver a sus hijos servir como están estos jóvenes? Ministrar un piano, para mí es sin pasar de pavo real, es un privilegio ministrar con mi hijo. Es un privilegio estar todos los viernes, nos subimos y no nos preguntamos si queremos o no. Tenemos una visión que gracias a Dios se la ha dado a él y yo la tengo, y nos subimos y hacemos nuestro trabajo. Pero yo sé que hay muchos padres que no tienen a sus hijos, que están cojeando porque no quiere venir el muchacho. Y entonces existía esa necesidad. Y la tercera necesidad que existía era parálisis. El parálisis espiritual es peor que la cojera y peor que la ceguera, porque puede ver, pero no puede actuar. Le dice el Señor, levanta tus manos. Le dicen los jóvenes, levanten sus manos, alaben todos. Parálisis espiritual. Diga un fuerte amén. Parálisis espiritual. A ver, ¿cuántos saltamos a la presencia del Señor? Parálisis espiritual. Hermano, ¿quieres servir? No, es que no puedo. Parálisis espiritual. Entonces, por eso le decía, me suena mucho a la iglesia actual estas necesidades. Me suena mucho porque aunque sean necesidades espirituales, son necesidades que detienen a la iglesia, que el enemigo quiere que sigan estando todas esas necesidades de sanidad para que no haya respuesta de Dios. Así le dicen a alguien, abrace al hermano que más mal le cae. ¿Y qué le hace? Los brazos se le caen todos. Ni el cuello se levanta, así, no puede. Amén. Entonces Dios necesita sanar eso. No, en verdad, lo más difícil del evangelio es cuando leemos eso. Ama a tu enemigo, perdona a los que te ofenden. Ahí se acaba. Que cuando traigas tu ofrenda, si tienes algo contra alguien, mejor no la des, voy a arreglarlo. Y esa es la parte más difícil. Parálisis en el corazón. No puedo. Es que no puedo. Nadie quiere tomar la iniciativa porque el parálisis está ahí. Amén. El tercer punto, que tenemos las enfermedades. Ahora vamos a ver el problema del paralítico. Es que, mire, usted llega al doctor y le dice, bueno, señor, su colesterol está alto.
¿Y qué pasa con usted? Bueno, doctor, es que no puedo dejar la tortilla, es que no puedo dejar el pan, es que no puedo dejar los huevos fritos, es que no puedo dejar la chuleta frita, es que no. Entonces usted le está diciendo que tiene un problema de adicción. El doctor le dice, pero tiene que dejar todo eso para poder bajar su nivel de colesterol. Entonces lo mismo, este hombre está delante de Jesús en el verso 3 y el Señor lo mira y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y dice, sí, yo quiero ser sano. El problema es que se necesitan, vea los problemas que existían en esta iglesia, es que se necesita, número uno, que se muevan las aguas, ¿verdad? Ese era los pasos para ver sanidad, era que se muevan las aguas. Pero para que se muevan las aguas necesitaba descender un ángel de Jehová y tocara las aguas y las moviera. Ese es el problema número uno que tenía la iglesia o el estanque. Y ese ángel descendía de vez en cuando. Cuando en una iglesia el Señor debe de descender todas las veces que se le alaba, todas las veces que llegamos aquí y adoramos con todo como Él merece, Él debería descender. Pero si tenemos problemas, va a descender de vez en cuando. Cuando Él vea el corazón nuestro, dice, no, la iglesia hoy está muy mal, está muy criticona, está muy quejona. Y entonces eso le pasaba a ellos. Se necesita que se muevan las aguas y que el ángel descienda. ¿Usted cree que venimos nosotros a la iglesia y decimos que venimos a adorar y nos vamos, pastor, es que no hubo nada, la alabanza no me llegó, un poco de muchachos tocando ahí y el hermano también porque es parálisis de la ceguera, es parálisis del cuerpo. Entonces no descendió el ángel esta noche, no movió las aguas y no hubo sanidad. Entonces el primer problema era ese, hacer descender la presencia de Dios. Y para hacer descender la presencia de Dios hay que venir con un corazón limpio y sincero. Hay que venir con una disposición de adorar a Dios y no de embroncarnos con el del Padre. Es de venir y decirle, yo vengo a adorar a Dios, a mí no me importa lo que tú hagas, yo vine aquí a adorar al Señor. Amén. Y entonces Dios dice, bueno, como esa es tu posición, voy a descender todas las veces que ustedes me adoren a mí. Arreglemos los problemas fuera de aquí. Arreglemos los problemas por teléfono. Como dice el pastor, reunámonos a tomar un café. Pero cuando lleguemos aquí, lleguemos a adorar al Señor, lleguemos a bendecirle, lleguemos a darle un gloria a Dios cada vez que hay algo bueno, porque entonces su presencia desciende. Amén. El segundo problema que había aquí, porque es que habían dos, es que había egoísmo. Verso 7. Miren que había egoísmo en esta iglesia del estanque de Bethesda, había egoísmo. ¿Qué dice el verso 7? A ver si me lo ponen, muchachos. Dice el enfermo, respondió, Señor, le dice, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Mientras yo llego, otro baja antes que mí. Vaya, ¿dónde está el egoísmo ahí? ¿Ya lo vio? Llegó alguien antes que el paralítico, antes que el ciego. Llegó, se metió. Y entonces la regla dice que el primero que cae ahí es sano. Y ya no hay nada más. Entonces el hombre cae, o la mujer, no sé, o el niño, o el joven, es sano y sale de ahí y se olvida de los demás y se va a disfrutar la vida. Se va a los negocios del mundo o se va a los negocios propios que tiene. ¿Y los demás? ¿Y el paralítico? ¿Y el cojo? ¿Y el ciego? ¿Y el enfermo? No es lo correcto que nos quedemos. Mira, el próximo vas a ver vos, porque a vos te falta solo una pierna. Vamos a empezar por los que les falta una pierna, porque con esa pierna lo pone el Señor ya listo y nos quedamos, ya somos dos. Y vamos a traer el paralítico después en la próxima movida, pero nos desespera ayudar. Nos desespera porque estamos ahí. Oye, ¿cuánto tiempo va a tardar el problema? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que descienda el ángel de nuevo? Mientras tanto hay que estar aquí a la espera.
Y otros se quieren ir, ya déjame ir a disfrutar un poco de la vida. Llámame cuando ya descienda el ángel. Egoísmo. Usted sabe que cuando usted empieza a tratar los problemas, ayudarle a alguien en su problema, llega a un punto de que si la persona, pastor, no sale rápido, lo cansa. Lo cansa uno. Y ahí es donde uno está al borde del egoísmo. O le dice, mira, yo ya traté contigo, ya oré, ya ayuné, yo ya hice todo lo que la agenda espiritual dice, y a ti no te pasa nada. Entonces ahí ve cómo le haces. Y me voy a los asuntos del mundo, o los asuntos propios, personales. Entonces, aquí había dos problemas. Uno era la presencia de Dios, que debería hacer todos los servicios que estamos aquí. Y lo segundo, el egoísmo. Nomás era sanado y se iban. Nomás recibían la sanidad y se iban. Entonces eso detenía que las aguas de aquel estanque pudiera fluir. Y cuando nosotros detenemos, ya sea por egoísmo o porque nos gusta atender los asuntos del mundo, entonces tapamos la fuente de donde sale el agua, que trae vida y que trae restauración. Ezequiel, yo no sé si tenemos tiempo, yo creo que sí, para leer. Si usted tapa, o yo tapo, cualquiera de nosotros tapa ese manantial. Dice que había un manantial de debajo del templo, y de ahí empezaba a fluir el agua y empezaba a correr. Y si nosotros tapamos ese manantial, entonces al tapar las aguas no tiene vida lo que necesita tener vida, lo que son las sanidades y las necesidades. Entonces hay que destaparlo, hay que quitar el egoísmo, hay que quitar el que solo yo necesito ser el protagonista. Ezequiel 46, ese sí no lo tengo yo aquí. Si me ayudan los muchachos, sé que todavía tenemos un poquito de tiempo. Y son 12 lindos versículos. Ezequiel 46, capítulo 46, verso 1. Yo sé que usted lo ha leído. Dice, así dice Dios, la puerta del atrio interior. Déjame ver Ezequiel 47. Gracias, perdón, yo me equivoqué, mi culpa, no es de los muchachos atrás. Dice, después me hizo volver a la entrada del templo. Ojo, la entrada del templo. Y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo al sur del altar. Vamos a darle hasta el 12, dele sin pena. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior. Todo eso, si uno lo estudia, es tremendo. Por la puerta que da al oriente, y he aquí las aguas fluían del lado sur. Tal vez se dice, no entiendo nada, espérenme. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y se me hizo pasar por las aguas con el agua hasta ¿dónde? Los tobillos. Ya muchos hemos leído esto y sé para dónde vamos, ¿verdad? 5. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Ese es el nivel de bendición que Dios va dando a la iglesia. Crecimiento. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Siga sin pena. Y me dio otros 1000 codos y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasar, agua que tenía que pasarse a nado, un río que no se podía vadear, no se podía ya caminar, era nadando. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Todo esto, acuérdese que sale del manantial del templo. Ahí empezó, ¿verdad? Ahora es un río, se ha convertido, pero hasta aquí vamos que empezó del templo. Y cuando volví, y he aquí a la orilla del río, había muchísimos árboles, uno a uno y a otro lado. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río habían muchísimos árboles. 8. Verso 8. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Araba. Luego siguen hacia el mar y desembocan
y desemboca en el mar, entonces las aguas del mar quedan ¿qué? Sanadas, purificadas. Sigue. Y sucede que donde quiera que pase el río, que inicia en el templo, todo ser viviente que él se mueve, todo lo que se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo donde pase el río. Y junto a él separarán los pescadores, y desde Engladi hasta Englaín habrá un lugar para tener las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar, grandes, numerosísimos. El río, el manantial que salió del templo, empezó a fluir las aguas y empezaron a correr. Se formaron ríos, cayeron los mares, pero todo iba dando vida, porque no se había tapado el manantial. No estaba tapado, estaba abierto. Había alabanza, había santidad, había gozo, había paz. Esas son las aguas que traen bendición. Este estanque estaba ahí con el problema de que de vez en cuando llegaba el ángel y las tocaba, pero se necesitaba todos los días. Y se necesitaba muchas veces que el ángel descendiera y tocara las aguas. Pero había que quitar el egoísmo, había que quitar lo que estorba para que Dios pueda fluir. Amén. La sanidad llegó, hermanos, la sanidad llegó. En el verso 6, vamos al final del verso 6 de Juan, capítulo 5, verso 6, llega la sanidad. Pero llega con aquella pregunta y le dice, un hombre de 38 años, ¿cuántos tienen 38 años aquí? Nadie, pastor. Amén. Es que solo cuentan los de 38, de los de 48 ya no cuentan porque ya se pasaron 10. Este hombre tenía 38 años de un parálisis. Y usted cree, estando en el estanque, en la casa de misericordia, ¿usted cree que no quería ser sano? Y el Señor le pregunta todavía, al final del verso 6, por favor, le dice, ¿quieres ser sano? Mire, muchas veces le preguntamos a la gente, ¿quieres ser sano del pecado? Y dice, no, otro día les. Y dice, Señor, si el doctor le preguntara, ¿quieres ser sano del colesterol? Sí, claro. ¿Quieres ser sano de tu rodilla? Sí, claro. ¿Qué corriendo? ¿Quieres ser sano de tu presión alta? Amén. ¿Quieres ser sano del dolor de cabeza? Sí. ¿Pero quieres ser sano del pecado? No, hoy no. Todavía puede aguantar la persona, ¿no? Porque no sabemos. Porque no sabemos que esa enfermedad es peor que todas las enfermedades del mundo. Entonces por eso la rechazamos. Hoy no, le dice. Entonces el Señor, para asegurarse, le dice, bueno, yo quiero asegurarme porque no quiero soltar una bendición contigo, y si tú no la quieres y otro la quiere y tú estás diciendo, no, hoy no quiero ser sano. Estoy bien ahí, paralítico. 38 años metido, incubado en mi cuarto, en mi casa, que no quiero salir. Incubado en mi carácter, incubado en todos los defectos que podemos tener nosotros como seres humanos. Amén. Pero hay una oportunidad. Y entonces le dice aquel, no, yo sí quiero ser salvo. Yo sí quiero ser sano, le dijo, perdón. Entonces, antes de que el Señor le diera la orden, yo quiero leerle Hebreos 4:12. Antes de eso, si los muchachos me ayudan, Hebreos 4:12. De hecho, yo lo tengo aquí también. Dice así. Ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando. Gloria a Dios, porque el hermano no le dio mucho el Señor hoy día. Amén. Hoy lo vamos a ir a las 10:30 después de lo que el Señor va a hacer. Yo voy a terminar temprano, pero el Señor yo no sé. Amén. Dice el verso 12, dice así. Y usted lo ha leído, pero entienda esto, mire, dice, porque el poder de la palabra de Dios, dice, vamos a leerlo bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma, del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. ¿Y qué dice? Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Él sabe que usted está dudando ahorita. Él sabe que usted está diciendo, ¿seré yo? No puede ser que yo sea el próximo en sanar. ¿Seré yo? ¿Puede ser esta mi noche? Él sabe eso. Pero el poder de la palabra que entra a cualquier lugar, entra al corazón, entra al pensamiento, entra al alma, entra a los huesos, donde sea el problema, la palabra de Dios entra. Y eso fue exactamente el verso 8. Lo que Jesús hizo ese día, porque estaba ahí, llegó a Jerusalén y acuérdense, el Señor está aquí y Jesús llega a Jerusalén por la puerta de las ovejas, la puerta del sacrificio, a decirle, yo soy el sacrificio que voy a dar, el sacrificio que yo voy a hacer cuando yo me postre, cuando yo ponga mi cuerpo, va a ser el sacrificio para todas las sanidades de todo el mundo. Y al llegar ahí le dijo, así con el poder de la palabra, le dijo, ¿Todo bien? levántate. Sí le dijo. No, Para usted la palabra que lee ahí así, levántate, pero le dijo con autoridad. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo, toma tu camilla y anda. Y dice que aquel hombre que 38 años tenía el cuerpo tuido, que por 38 años sus músculos ya no existían porque no había movimiento, empezaron a obedecer a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo. Cuando le dijo, levántate, anda y toma tu lecho. ¿A cuántos nos ha hablado y nos ha dicho, levántate? Tú ya eres sana o eres sano. Y nosotros todavía estamos esperando a escuchar porque tenemos problemas con los oídos espirituales, con los ojos espirituales. Pero la palabra de Dios llega, aunque tengamos ceguera, aunque tengamos sordera, lo que tengamos llega y dijo, levántese. Y aquel cuerpo, hermanos, que por 38 años yo estoy seguro que este hombre le decía, mueve un dedo, mueve el otro, y no pasaba nada, pero llegó la autoridad que es la palabra de Dios y le dijo, levántese, levántese. Es el punto de obedecer a la palabra. Ese es el punto de todo esto. Oramos. The melody is Amén. ¿Sabe qué? Lo que la iglesia debemos hacer como iglesia es hacer que Jesús venga a este lugar todos los días de servicio, porque Él tiene autoridad. Aquí no es la autoridad del líder, del hombre, es la autoridad de Dios. Cuando Él desciende, Efesios Televisión, un canal de esperanza y gente de promesa, llevando palabra, llevando alabanza, llevando a Jesús. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Somos tu casa. Efesios Televisión. Efesios Televisión. Un canal de esperanza. Aquí somos tu casa.